necesitas una cámara súper cara para poder entrar en el mundo de la fotografía. Yo, por ejemplo, empecé con la Sony Alpha 6000, que es una cámara del 2014, y gracias a ella me pude sumergir en todo este mundo fascinante. El motivo por el cual decidí adentrarme en la fotografía fue porque en el 2020 justamente me encontraba caminando por la calle y vi que había una exposición de fotografía japonesa, concretamente una que se refería prácticamente al colectivo o a la revista de Provoke, que es una revista dedicada a fotografía japonesa en blanco y negro. Entonces, a partir de ahí dije, esto es lo que me gusta, quiero probar, quiero ver cómo me puedo desenvolver en esto y qué es lo que puedo crear a partir de esto. Entonces empecé a buscar equipos, empecé a buscar cámaras y demás. Todavía no me había decidido, había empezado a hacer alguna que otra prueba con el móvil o con el teléfono y tal, y bueno, hice mis experimentos, hice mis pruebas, hice mis ediciones en blanco y negro, a color, etcétera, hasta que al final dije, ¿sabes qué? Creo que estoy decidido, lo voy a probar, voy a buscar cámara. Así que mi primera cámara, sí, fue la Sony Alpha 6000. Estaba buscando una cámara que estuviese en un rango aceptable, que no fuese ni tan cara ni tan barata, por así decirlo, es decir, que no tuviese un precio muy barato como para que al final, digamos, la compra no resultase en algo que fuese muy eficiente. Entonces me fijé en esta cámara y fui a por ella. Entonces la primera semana que recibí esta cámara, pues simplemente estuve probando, haciendo pruebas, estuve toqueteando un poquito el dial, probando los distintos modos, familiarizándome un poquito con la interfaz, con el sistema, con los tipos de modo de enfoque, con los áreas de enfoque también y demás. Entonces, una vez que ya me familiaricé, simplemente dije, ¿sabes qué? Hoy voy a salir a la calle, voy a intentarlo, voy a ver qué es lo que consigo. Así que sí, como todo novato, salí allí fuera y lo que hice fue tomar o hacer fotografía en modo automático. Y a partir de ahí, paulatinamente, fui probando también luego con los modos semiautomáticos y demás, hasta que al final ya con el tiempo, con la experiencia y tal, pues ahí fue cuando ya al final del todo, cuando ya reuní tiempo, experiencia, esfuerzo, fue cuando ya directamente decidí usar el modo manual. Pero eso no llegó hasta un buen tiempo después, hasta no estar seguro, hasta no saber los conceptos de la cámara, hasta no saber los conceptos de fotografía, hasta no tener todo controlado y dominado y sentirme obviamente seguro. Esta cámara tiene algo bueno y es que tiene un tamaño muy bueno, es un tamaño súper cómodo, es un tamaño con el cual yo me sentí muy bien, me sentí súper cómodo. El peso prácticamente no pesa nada, no pesa mucho. Obviamente va a depender el objetivo que uses o cómo lo emparejes y demás. Entonces eso al final es lo que, digamos, determina el peso absoluto o el peso completo. Pero a mí me encantó el peso, me encantó las dimensiones y la verdad es algo que al principio no pensé, pero luego después sí, con el tiempo sí que lo llegué a entender muy bien, porque luego ya empecé a usar cámaras, digamos, más en serio, por así decirlo, cámaras full frame, cámaras que tienen un cuerpo más voluminoso, más pesado, y ahí claro, si tú haces fotografía de calle o tienes que estar con la cámara durante un buen tiempo, pues eso obviamente es un factor importante. Entonces entre una cámara u otra sí se nota mucho la diferencia, entonces es algo que tienes que pensar. Es verdad que esta cámara tiene un buen desempeño durante el día, pero al llegar la noche es verdad que sí que le cuesta, sobre todo porque no se desenvuelve muy bien en bajas luces, en la oscuridad y demás. Entonces sí que le cuesta, a diferencia de otro tipo de cámaras que obviamente es clarísimo que se van a desenvolver muy bien, como las full frame, etcétera. Entonces es algo muy lógico. Otro punto también que me pasó factura, pero obviamente es algo que tienes que considerar tú, es la batería. La batería no es una batería muy fuerte, no es una batería muy extensa. Entonces si pretendes pasar una buena jornada ahí fuera, pues prepárate para llevar contigo más de una batería, de manera que si se te acaba una, puedes automáticamente utilizar otra. Pero si no haces muchas jornadas muy largas, quizás a lo mejor una hora y media, 2 horas, por así decirlo, en el cual obviamente
usas la cámara pero también entra en suspensión, yo creo que te puede aguantar bastante bien. A mí la batería me duraba lo suficiente y casi nunca llegué a agotarla del todo. Te lo digo porque si eres novato y estás empezando, no creo que sea, digamos, un punto que te importe ahora mismo. Si estás usando una cámara de forma continuada, que le estés dando mucho uso, que le estés exigiendo muchísimo rendimiento, ahí sí que el factor batería sí que va a pesar bastante. Otro aspecto también importante a tener en cuenta es los menús. Los menús al principio pueden ser un poco abrumadores porque tienes muchas opciones, tienes mucho donde tocar y si no estás familiarizado sí que te puedes perder y tienes que ir aprendiendo concepto por concepto. Pero como todo, si al principio ves que es algo complicado, con el tiempo ya lo vas dominando, así que no es un problema. Y además, las cámaras Sony suelen tener unos menús muy similares entre unas u otras. Obviamente cada modelo cambia, pero cambia porque se agregan funciones adicionales, funciones nuevas o funciones, digamos, que son más complejas si es una cámara full frame o es una cámara semiprofesional o profesional. Entonces ahí sí que los menús o las opciones sí que son mucho más, que tienes que mirarlo con más detenimiento. Pero si es una cámara como la Alpha 6000 puede costar un poquito, pero es fácil de dominar, así que simplemente es esfuerzo y paciencia. Entonces al principio, como me llamó muchísimo la atención este tipo de fotografía, la fotografía japonesa del colectivo de Provoke, pues obviamente yo quería, digamos, replicar ese tipo de estilo. Entonces claro, es una estética, digamos, dura, cruda, en la cual es el blanco y negro prácticamente el dominante y es una fotografía, digamos, agresiva. Entonces obviamente yo quería replicar eso y lo que sí que me enseñó es que al utilizar esta cámara, obviamente lo que más importa es el sensor y saber aprovecharlo y saber exprimirlo al máximo, porque es mucho más importante eso que gastar en una cámara súper, hiper, mega cara, no saber exprimirla, no saber usarla y al final estás en lo mismo. Entonces sí, es muy importante saber exprimir el sensor, saber exprimir la luz, cómo se comporta, estudiarla, ver cómo afecta a los objetos, a las personas, cómo crea sombras, cómo crea formas geométricas. Entonces eso es mucho más importante que el precio en concreto de la cámara. Ya con el tiempo, pues sí, conforme vayas aprendiendo los conceptos, a dominar la cámara y demás, sí que puedes pensar en una cámara ya mucho más fuerte, mucho más, digamos, en el sentido full frame, etcétera. Así que es lo que yo pienso. Así que llegados a este punto, te estarás preguntando, ¿realmente esta cámara vale la pena? ¿Todavía vale la pena en el 2026 o en el 2027, 28, 29, etcétera? Hay muchas más opciones en el mercado. Hay más opciones en el sentido de que hay más cámaras también con un sensor APS-C, en el sentido también de la Alpha 6000. Entonces, ¿vale la pena? Yo diría de que sí. Si llegas a encontrar otra cámara que también es APS-C, que tiene, digamos, más añadidos o que tiene más opciones o que tiene, digamos, más funcionalidades, pues sí, puedes ir a por ello también. Pero como te decía, es mi experiencia. Fue mi primera cámara, es de lo que estoy hablando, entonces hoy en día yo la veo totalmente válida la cámara. Además, yo lo sigo utilizando, forma parte todavía de mi equipo, a pesar de que tengo otras dos cámaras full frame Sony también. Entonces es una cámara divertida, es totalmente válida en la actualidad. Yo me divierto mucho, me lo paso muy bien con esta cámara y es muy buena a mi parecer. Así que si la consideras, la valoras o es algo que hayas pensado incorporar contigo para aprender o porque te llama la atención o porque quieres divertirte o porque quieres probar algo, pues sí, es una opción totalmente válida hoy en día. Así que tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, ¿qué experiencia tengas tú en la fotografía? ¿Cuál fue tu primera cámara? ¿Qué cámara, si eres novato, estás valorando en comprar o qué cámaras has visto? Así que según tú, dame una respuesta o déjame un comentario, yo te leo y podemos sacar algo productivo de allí. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.